Luego de que el gobierno optara por acelerar la tramitación del veto a la reforma laboral, se ha abierto un debate respecto de los pactos de adaptabilidad. Y Bárbara Vial nos va a contar respecto a esta polémica que se abrió entonces con muchas críticas, especialmente de parte del empresariado y la oposición. Bárbara. ¿Cómo estás, Claudio? Así es, una tramitación del veto presidencial que va a comenzar hoy día, a eso de las 18:30 horas, porque ya hace pocos minutos el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Patricio Vallespín, citó para comenzar a votar un veto que sin duda ya todo indica que va a ser aprobado luego de que la nueva mayoría ya esté cuadrada en que no hay nada más que hacer, más que votar finalmente este veto respecto a la reforma laboral. Algo que sin duda también ha generado bastantes críticas por parte del oficialismo, como tú lo decías, a la oposición por el hecho de no haber llegado a un acuerdo como lo propuso en un minuto el gobierno, que es lo que quería el ministro de Hacienda, llegar a una reforma constitucional para dar preeminencia a los sindicatos en esta negociación de adaptabilidad. Sin embargo, ya el veto es un hecho y hoy día la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, anunció de que no hay nada más que hablar respecto a la reforma laboral y que el veto presidencial es lo último que se va a tramitar respecto a este tema. Escuchemos. El gobierno ya ha dicho lo que tenía que decir, lo dijo el vocero, lo dijo el Marcelo Díaz, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, nosotros cerramos con esto el debate del proyecto de ley de relaciones laborales. Hicimos todos los esfuerzos para lograr solucionar el impasse que se produce con el fallo del Tribunal Constitucional frente al requerimiento de la oposición. No hubo voluntad de la oposición y la presidenta tomó una decisión, vamos a tramitar el veto presidencial y cerramos con eso la discusión de las relaciones laborales en este proyecto de ley. Un cierre que no deja muy conforme, eso sí, al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que recordemos que fue él el que más impulsaba esta negociación con la oposición para llegar a un acuerdo y que finalmente hoy día dice que si bien ya es lo que hay que hacer, que debe ser un veto, se debe seguir discutiendo sobre todo los pactos de adaptabilidad, reconoce que son necesarios en un ambiente laboral y indicó entonces que no quedó conforme finalmente con esta solicitud que se hace finalmente aquí de hacer el veto presidencial. Escuchemos. Fue una reunión mucho más de política que de economía, en el sentido de analizar cuáles son los temas más importantes que nos hacen más difícil o ponen más dificultades en la gestión diaria de los ministros económicos. Por supuesto, preferido por lejos llegar a un acuerdo, tener una reforma constitucional, tener pactos. Los pactos yo creo que son buenos para la economía en la medida que sean los sindicatos los que los hagan, pero no podemos garantizar con probabilidad 1 eso. Y por lo tanto habría quedado más tranquilo en otro escenario, pero para eso necesitábamos el concurso de la oposición y no lo tuvimos. Bueno, y si bien la nueva mayoría ya está cuadrada en que va a aprobar este veto presidencial, desde la Democracia Cristiana ya están pensando en cómo regular estos pactos de adaptabilidad. Anunciaron, por ejemplo, el senador Ignacio Walker, el senador Andrés Saldívar, que hoy día la legislación mundial apunta a una flexibilidad laboral, sobre todo para las mujeres jóvenes y también para los adultos mayores. Es por eso que lo que indican finalmente es que van a votar este veto presidencial, pero luego van a empezar a tramitar una ley, van a presentar un proyecto de ley para regular estos pactos de adaptabilidad y sobre todo considerando, eso sí, que hoy día la Constitución no permite que haya una preeminencia o la titularidad sindical, mejor dicho. Por lo tanto, verán ahí si finalmente se le da esta negociación de pactos de adaptabilidad tanto a los grupos negociadores como a los sindicatos. Escuchemos. Seamos claros, los pactos de adaptabilidad en los que muchos creemos firmemente que es el derecho del empleador y los trabajadores a distribuir los horarios de trabajo, y pienso especialmente en incorporar a las mujeres, a los jóvenes, ¿no es cierto?, ya estaban muy debilitados en el proyecto, era muy tímido, especialmente por los artículos transitorios. Así que espero que los senadores demócratas cristianos vayamos a proponer una legislación que permita ampliar y permitir los pactos de adaptabilidad con mucho más generosidad de lo que plantea el propio proyecto en materia de distribución de horarios de trabajo.
Pero sin duda también los dardos han apuntado a la oposición. Hoy día la presidenta de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión del Trabajo, la senadora Carolina Goich, dijo que finalmente no se pudo llegar a esta reforma constitucional. De dar la titularidad sindical es por culpa de la oposición, que hoy día insisten en que esta reforma era una mala iniciativa y que si bien, por ejemplo, el ministro Valdés reconoce que quedó disconforme de cómo está quedando esta ley, finalmente el ministro Valdés es una minoría dentro del gabinete porque a su juicio ganó la postura de la ministra Jimena Rincón, la postura más de izquierda que lo que planteaba el propio ministro de Hacienda. Escuchemos lo que dijo hoy día el vocero de Chile Vamos, el diputado Felipe Kast. Qué bueno que el ministro Valdés reconozca de que el gobierno está cometiendo un error. Qué bueno que el ministro Valdés se sincere. Yo espero que no sea solamente un reconocer los errores que hace su gobierno, sino que ojalá también eso se transforme en voluntad política. Una vez más, el ministro Valdés ha sido ignorado por su gobierno, un economista de prestigio que busca efectivamente mejorar las condiciones de los trabajadores y que hoy día queda de manifiesto, por sus propias palabras, de que desgraciadamente está siendo no escuchado por la propia presidenta. Y creo que eso es grave. No habíamos tenido desde el retorno a la democracia ministros de Hacienda que fuesen tan secundarios, que tuviesen tan poco peso. Pero al parecer este capítulo ya está terminado porque si bien la oposición dice que estaría dispuesta a negociar solamente en el caso de que no hubiera titularidad sindical y se considerara a los grupos negociadores, por el otro lado el gobierno y el oficialismo dicen que la única manera es que los sindicatos tengan preeminencia en estos pactos de adaptabilidad. Vamos a estar atentos a las 18:30 horas aquí en el ex Congreso de Santiago. Está citada la Comisión de Trabajo, van a votar este veto presidencial y finalmente va a llegar al Senado, en el que todo indica que lo aprobarían. Claudio. Bien, vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí en más este veto, sobre todo por el anuncio de la Democracia Cristiana con la presentación de un proyecto, pero claro, una vez ya aprobado tras la votación este veto presidencial. Que esté muy bien, Barbarita, muchas gracias. Hasta pronto.